Un gusto de saludarles, queridos amigos. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde la ciudad de Guarderesval, en Valencia, España. Queremos saludar a todos los amigos que nos ven a través del mundo y en forma especial a quienes nos están viendo en este momento en vivo desde Colombia. A las personas que nos ven desde Medellín, desde Cali, desde Santa Marta, de Agua Chica, de Cúcuta y de otras ciudades de Colombia. Agradecemos a Crecer Ediciones, quienes han sido los gestores de esta conferencia transmitida desde España. Vamos a hablar sobre ecología emocional en tiempos de crisis. Y primero vamos a explicar en qué consiste la ecología emocional, decir brevemente algunas cosas. Ecología emocional, en una frase, significa o enseña a gestionar las emociones. Tal como gestionamos los ecosistemas, aprender a gestionar nuestras propias emociones. Si ustedes me preguntaran sobre los insectos, mucha gente tiene la tendencia a rechazar la presencia de algunos insectos sin entender el valor que tienen. Uno de los insectos más valiosos en la naturaleza es la abeja. La abeja tiene una función básica, prioritaria. La abeja va de flor en flor y lo que hace la abeja es polinizar. Y gracias a la función de la abeja podemos tener frutas, podemos tener todo este proceso que se da en la naturaleza que no podría darse si no tuviéramos la abeja. De hecho, se considera uno de los insectos más importantes. Pero hay otro que a casi nadie le gusta. Y es un insecto que tiene muy mala fama. Y me refiero a las moscas. Si no tuviéramos moscas, sería horrible. Porque las moscas tienen una función. Así como las abejas tienen la función de polinizar, las moscas tienen la función de degradar materia que está en desecho. Sin las moscas nos veríamos en una situación horrible de cantidad de materia especialmente biodegradable que no podría degradarse. Y ahí tenemos dos insectos, uno con buena fama y otro con mala fama. Pero lo que nos olvidamos es que en la naturaleza necesitamos tanto las abejas como las moscas. Lo mismo que algunas emociones que nosotros tenemos, que algunas tienen mala fama, como el enojo, por ejemplo, y algunas tienen una muy buena fama, como la bondad, por ejemplo. Ahora, en todos los ecosistemas, el concepto básico, fundamental, es el equilibrio. Para que un ecosistema funcione, todo tiene que estar en equilibrio. Es decir, la cantidad de insectos necesaria, la cantidad de agua necesaria, la cantidad de plantas necesarias, porque de otra manera se produce un desequilibrio en la naturaleza. Cuando hay desequilibrio en la naturaleza, se termina descompaginando todo y terminamos afectando los ecosistemas. Por ejemplo, cuando introducimos una planta no nativa en un lugar, puede ser que esa planta eche a perder el ecosistema. Por ejemplo, introducir una alga, una planta para el agua, en un lugar que no es apropiado, puede hacer que un ecosistema como un río o un lago termine asfixiado por una alga, tal como ha ocurrido en un montón de lugares. Ahora, la palabra clave es equilibrio. Y es la palabra clave en ecología emocional. Cuando no hay equilibrio, entramos en un conflicto. ¿Y qué es lo que es equilibrio? Equilibrio es cuando, la forma más fácil de entenderlo, es cuando una persona se sube sobre un cable y hace equilibrio. Y va con una pértiga, que es un elemento que tiene en las manos para mantener el equilibrio. Y es tan frágil que si se va para un lado, se puede caer, y si se va para el otro lado también. Las emociones son
tan frágiles que si no las cuidamos podemos producir un problema gravísimo. Hay un caso en la historia que ocurrió en China en 1958 en adelante. El gobierno chino, por una cuestión de propaganda política, comenzó a considerar como enemigos de la República a los gorriones y a otras aves similares. ¿Por qué? Es simplemente porque los consideraron ladrones del trabajo del pueblo, es decir, se comían los granos del pueblo. Por lo tanto, el gobierno chino inició una campaña nacional muy fuerte para eliminar los gorriones y otras aves similares. Y hicieron concursos, hicieron incentivos sociales para ver quién lograba matar más gorriones. Y en un periodo de más o menos 2 años, mataron a casi todos los gorriones del país. ¿Qué ocurrió al año siguiente? Se alteró el ecosistema. Y al año siguiente hubo la peor plaga de langostas que tuvo alguna vez China. Las langostas, ustedes saben, que son unos insectos inofensivos cuando son pocos, pero cuando son muchos producen verdaderas plagas, porque las langostas se comen todo, absolutamente todo. Las langostas son los grillos, que son inofensivos, la gente los ve, son lindos, cuando son pocos, cuando están controlados. Pero como mataron a los pájaros, especialmente a los gorriones, entonces no solamente se dieron cuenta que los gorriones comían algunos productos que producían los campesinos, como el trigo o algunas otras especies de ese estilo. Se dieron cuenta que los gorriones también comían insectos. Y al no haber un equilibrio, se produjo un desastre. Lo que vino a continuación fue peor. Porque ahora el gobierno chino inició una campaña nacional para eliminar a las langostas. Y empezaron a fumigar en todo el país, a poner veneno en todo el país para expulsar a las langostas. ¿Qué ocurrió? Que al matar a las langostas, mataron también a otros insectos, entre ellos las abejas. Y de pronto murieron la mayor parte de las abejas del país. Han pasado, desde 1958 a ahora, más de 60 años. Y aún hay sectores en China donde los campesinos tienen que polinizar los árboles frutales a mano. Es decir, van flor por flor con unas especies de estambres o esponjitas poniendo polen en las flores para poder polinizar. ¿Por qué? Porque mataron las abejas. El gobierno chino introdujo millones de gorriones posteriormente. Introdujeron millones de abejas que compraron a otros países, pero aún así, después de tantos años, no han logrado la recuperación del ecosistema. Vamos a decir que a nivel humano ocurre exactamente lo mismo. Hoy día estamos en una crisis internacional provocada por un virus. Si no gestionamos nuestras emociones de manera adecuada, se puede producir un desequilibrio emocional que puede tardar años en recuperarse. Así como necesitamos controlar la cantidad de insectos que existen en la naturaleza, la cantidad de aves, la cantidad de plantas, es necesario controlar las emociones. Por ejemplo, en una situación de crisis, una persona ansiosa que no controla su ansiedad va a provocar, como una especie de efecto dominó, una cantidad enorme de situaciones que podrían evitarse. Una emoción desbordada rompe el equilibrio. Los ecosistemas emocionales son muy delicados,
Ahora, en situación de crisis, estamos viendo, por ejemplo, un aumento de la violencia doméstica de forma desmesurada. Han aumentado los feminicidios en diferentes países, ahora con el confinamiento en diferentes partes. Han aumentado los casos de depresión, han aumentado los casos de ansiedad, han aumentado los casos de enojos sin control. ¿Por qué? Porque nuestro ecosistema emocional es muy frágil y cuando no logramos controlarlo de forma adecuada, gestamos esta situación. Ahora, para poder controlar nuestro ecosistema emocional, necesitamos conocerlo. Y cuando se pierde el control emocional o nuestro ecosistema emocional se desequilibra, recuperarlo es difícil, no imposible, porque hay muchos antecedentes de recuperación, pero no es fácil. Ahora, como una forma de dar esperanza, queremos decir que todos los ecosistemas emocionales pueden recuperarse, todos los desequilibrios emocionales pueden recuperarse, porque la mayor parte de las veces tiene que ver con la mente y con la gestión de nuestra mente y la gestión de nuestras emociones. Vamos a hablar, por ejemplo, del enojo. Cuando las personas están confinadas en poco espacio y hay muchas personas juntas, es absolutamente normal que existan situaciones que provoquen enojo. El enojo es normal. ¿Qué es lo que no es normal? Lo que no es normal es que las personas se agredan, que insulten, que griten, que utilicen el enojo como una excusa para maltratar. En la Biblia, por ejemplo, dice, enójate pero no peques. Es decir, enójate porque es normal. ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo estamos en falta en nuestro enojo? Cuando agredimos, cuando insultamos, cuando maltratamos a las personas, cuando los hacemos estar en situaciones de descontrol, porque no somos capaces de controlar nuestro enojo. Yo soy terapeuta, trabajo con matrimonios en crisis fundamentalmente, y un tema que me toca tratar recurrentemente es el tema de la violencia doméstica o de la violencia de género. Y mucha gente suele decirme, pero es que ella me hizo enojar. Y yo le digo, un momentito, paren, no es así. Usted se enoja porque quiere. Escúcheme bien. Usted se enoja porque quiere. Es decir, de todas las emociones que tiene, usted ha elegido enojarse. Podría elegir no enojarse. Podría elegir enojarse e irse a otra parte y descargar su ira gritando, pateando piedras, pero no con otra persona. Cuando usted agrede, ha elegido agredir. Esa es una emoción desbordada, es una emoción con falta de equilibrio. Así que un momentito. No intentes justificar tus agresiones, tus gritos, tus insultos, tus maltratos, porque estás enojado. Una cosa es estar enojado y otra cosa muy diferente, maltratar, ofender, insultar, gritar. Son dos cosas totalmente distintas. Si tú gritas es porque quieres. Si tú insultas es porque quieres. Si tú maltratas es porque has elegido hacerlo. Simplemente es tu elección. Y eso podría valer para otras emociones, como la tristeza. Tú puedes estar triste, pero tú eliges estar melancólico todo el día, tirado todo el día, sin hacer nada todo el día, y no gestionas tu tristeza. La tristeza es otra de las emociones normales, pero también tiene que estar controlada, porque de no estar controlada se produce un desmejor. Ahora bien, para ser consecuente con esto, diríamos que hay factores que alteran nuestras emociones. Factores intrínsecos, es decir, que están dentro nuestro, y factores extrínsecos que están fuera nuestro.
Un factor intrínseco es la enfermedad. Cuando las personas están enfermas, es muy normal que las emociones se alteren. Por ejemplo, es muy normal que una persona que tenga anemia tenga sus emociones alteradas, porque va a estar con muy poca energía, con mucho cansancio, con mucho sueño, y eso va a hacer que esté normalmente irritable. En ese caso, la enfermedad está provocando una situación que produce un desborde emocional. ¿Cómo se soluciona? Muy simple, solucionas la causa. ¿Y cuál es la causa? La enfermedad. Además, las personas que viven con personas enfermas también tienen que entender que las personas enfermas tienen un desequilibrio emocional momentáneo producido por la enfermedad que puede ser controlado en la medida en que controlemos algunos factores de la enfermedad. Otro factor es la pérdida o manejo de recursos. Mucha gente se altera emocionalmente porque le faltan recursos. Ahora, aquí hay extremos. Una persona que vive en extrema pobreza evidentemente va a tener una alteración emocional producto de vivir en la extrema pobreza. Distinto es una persona que tiene un muy buen ingreso y de pronto pierde parte de sus ingresos. Y cuando yo me encuentro con gente que pierde parte de sus ingresos y está alterado, le digo un momentito, aprende a vivir con menos, no te alteres. Aprende a vivir con menos, porque hay gente que vive con un décima parte de lo que tú vives, y viven y logran salir adelante, porque no podrías tú. Entonces, gestiona tus recursos de tal forma que eso no te altere emocionalmente. Si no podías no puedes darte algunos gustos hoy porque no tienes los recursos que deberías tener, bueno, aprende a vivir con menos. Para que no te alteres, porque alterarte emocionalmente, porque no puedes vivir con todo lo que tenías, no tiene sentido. Hay otro factor, que son las actitudes aprendidas, que sirve de justificación. Mucha gente lo justifica. Es que mi mamá era así, mi papá era así. Yo me crié en un lugar donde gritaba. Un momentito. El hecho de que te criaste en un lugar donde gritabas no significa que estás autorizado a gritar. Lo único que significa es que tú aprendiste a gritar porque en el lugar donde te criaste se gritaba. Pero tú puedes romper el ciclo. Tú puedes decir, gritar, insultar. Es un desborde, es un desequilibrio. ¿Por qué voy a entrar yo en ese juego? No entres en ese juego. Es un juego maligno porque tu mente se altera. Otro elemento tiene que ver con la inteligencia emocional. Es un concepto que se viene transmitiendo desde 1989, pero hay alguna gente que todavía no lo entiende. Una cosa es la inteligencia cognitiva, es decir, la capacidad mental que tienes para resolver problemas. Y otra cosa muy distinta es tu inteligencia emocional, es decir, la capacidad que tienes para gestionar tus emociones. La inteligencia cognitiva se desarrolla en función de las capacidades innatas, es decir, tiene un límite de acuerdo a tus capacidades. Si no tienes, por ejemplo, inteligencia matemática, no significa que seas una persona poco inteligente, significa que en esa área de tu inteligencia no tienes la capacidad adecuada. Desde 1987 también se habla de inteligencias múltiples. Edward Gardner de la Universidad de Harvard, junto con el grupo de investigadores con el cual trabajaron, descubrieron que existen varias áreas de inteligencia. Y esas áreas de inteligencia son diferentes unas de otras. Y los seres humanos no tenemos todas las áreas. Tenemos 2 o 3, pero no todas. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Tu capacidad de gestionar tus emociones. Y puede ser que tengas mucha capacidad cognitiva y poca capacidad para gestionar tu emoción, y tienes que aprender. Tienes que aprender, se aprende a gestionar la emoción. Ahora, hay otros factores. Creencias religiosas, por ejemplo. He visto en estos días de la pandemia del coronavirus una cantidad de religiosos desbordados con ideas apocalípticas y una cantidad de ideas absurdas, que finalmente lo único que hacen es
crear ansiedad y crear desborde emocional absolutamente inoficioso. ¿Cómo recuperamos el equilibrio? Tal como se recupera en la naturaleza. ¿Cómo se recupera en la naturaleza? Buscando el equilibrio, introduciendo nuevas especies para poder mejorar el ecosistema, eliminar especies que están alterando el ecosistema. Así como en China se reintrodujeron las especies que habían eliminado, las abejas, las moscas, las aves, es necesario reintroducir elementos positivos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un factor que en épocas de crisis como la que estamos viviendo altera las emociones es lo que en Argentina llaman darse manija, es decir, darse, es decir, mantener ruido mental permanente y no tener tu mente tranquila. Hay gente que me dijo el otro día, una persona, ¿y usted no se altera? No. ¿Y usted no está preocupado? No. ¿Y usted no piensa en lo que está ocurriendo? No. Y cuando veía mi respuesta, la persona se iba molestando, porque supuestamente tenía que yo darme manija, tenía que estar pensando, y no, simplemente no. Porque así como tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, tú puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Y yo elijo no preocuparme. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, no leo noticias. No veo noticias de televisión, que es un desastre. Leo noticias. Y elijo qué noticia quiero leer. Yo veo 20 minutos, no más, 15 a veces, de diarios, y elijo 2 o 3 noticias que me interesan. Y luego elijo generalmente un artículo de opinión de un especialista respecto a esa noticia. Y se acabó. Y con eso estoy informado. Y no necesito estarle dando vueltas sobre la cabeza. Ay, es que va a venir una crisis económica. Y muéstreme un momento de la historia humana en que no hayamos estado en crisis económica. Y siempre hemos salido adelante. Siempre se han encontrado, porque los estados no les conviene estar en crisis económica. A las empresas no les conviene estar en crisis económica. Y a ti, en forma personal, no te conviene estar en crisis económica. Por lo tanto, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hacen las empresas? Se adaptan y aprenden. Por ejemplo, aquí en España, algunas fábricas textiles, en virtud de la epidemia, se han adaptado. Y han empezado a producir mascarillas faciales, han empezado a producir material sanitario, material para los hospitales, han empezado a producir una cantidad de protectores sanitarios y de pronto reconvirtieron sus empresas que producían ropa para producir otra cosa. Eso es adaptación. Aprendieron que hay que hacer las cosas distintas. Que hicieron gente campesina en el campo. Se dieron cuenta que ahora habían algunos productos que iban a ser necesarios porque la gente lo iba a consumir en mayor escala. Y se adaptaron. Y así sucesivamente. Y así ha pasado toda la vida. Yo vengo de un país que es Chile, que es un país que hay terremotos cada 4 o 5 años. Yo he estado personalmente en 3 terremotos. Se viene todo abajo. ¿Y qué he aprendido? Que se levanta. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pero a veces queda mejor después de terremotos. Y que hay situaciones difíciles, claro, hay gente que muere, pero aprendemos a vivir con eso. Porque no podemos estar llorando todo el resto de nuestra vida un duelo, eso es un duelo patológico. Aprendemos a vivir, nos adaptamos. Hay cierto sector de la costa chilena que fue adaptada completamente después de un tsunami. Aprendieron que, por ejemplo, las casas hay que construirlas en otro lado. Así que darme manija, pensar, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Te adaptas? El otro día leía la historia de una joven médico venezolana que si la viera le daría un abrazo y le diría felicitaciones. De eso se trata la vida. Salió de su país siendo jefa de ginecología de un hospital de Venezuela. Llegó a Perú, no encontró trabajo porque no podía homologar sus estudios. ¿Y qué hizo? Sobrevivir, adaptarse. Mientras otros se echaban a llorar y mientras otros se quedaban arrumbados en un rincón, ellas con su hermana se pusieron a hacer arepas
Imagínense, una médico ginecóloga especialista, jefa de ginecología en un hospital en su país, vendiendo arepas en la calle. Y mientras vendía arepas, se puso a prepararse para homologar sus estudios. Lentamente, mientras otros se quejaban y lamentaban e insultaban y lo que hacen generalmente la gente con desborde emocional, ella silenciosamente, luego de llegar de la calle de vender arepas, que lo hacía para vivir, fue trabajando lentamente para homologar sus estudios. De pronto una ONG llamó a profesionales médicos para que homologaran sus estudios y ella tenía todo preparado. No solo se había preparado, tenía papeles preparados, ya había hecho un montón de gestiones. Así que fue una de las pocas homologadas rápidamente. Y hoy día es jefa de ginecología de un hospital en Perú. Otros se quedaron llorando, lamentándose, insultando. ¿Y ella qué hizo? Se adaptó. Así son los seres humanos emocionalmente inteligentes. Es decir, se adaptan, aprenden a vivir en circunstancias difíciles. Yo me crié en el desierto. La gente piensa que en el desierto no se puede vivir, pero en el desierto, en Chile, en el desierto más seco del mundo, viven millones de personas y han logrado adaptarse a vivir con poca agua. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí desde niño, que el agua hay que cuidarla, y cuidábamos el agua. Las duchas eran cortas, no podíamos lavarnos demasiado tiempo las manos, no podíamos abrir la canilla y dejar correr el agua, no, teníamos que cuidarla. Y era habitual que en casa, hasta el día de hoy, mi madre vive en el desierto todavía, en la ciudad donde yo me crié, hasta el día de hoy mi madre junta agua. Ya lo aprendió, ya no es tan necesario porque hoy día se han creado mecanismos para traer agua desde la cordillera hasta las ciudades costeras en el norte de Chile, que es desierto. Pero ella sigue juntando agua, porque en algún momento se puede cortar. Y de hecho, en algún momento se ha cortado y ella tiene siempre agua acumulada. Eso es adaptación. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestro equilibrio emocional? Adáptate, deja de lamentarte. ¡Ay, que estoy triste por lo que está pasando! ¿Y qué sacas con estar triste? Ponte triste un día, 2 días, 3 días. Pero levántate, hazte cargo, lávate la cara. Yo a toda la gente le digo, lávate la cara, límpiate la nariz, levanta la frente y empieza a vivir. Porque estar acostado lamentándote, lamiendo tus heridas porque estás en una situación difícil, no va a ayudar. Y ahora hay que recuperar las emociones positivas. Deja de pensar y empieza a pensar en lo positivo. A mí me gusta leer y yo creo que la lectura no es algo por gusto solamente, es necesario para tu mente. Llenas tu mente de pensamientos positivos. A alguna gente no le gusta leer, es lamentable, siento, porque sus mentes se van a deteriorar rápidamente. Ven televisión. ¿Pero qué ven en la televisión? Porquería, basura, que en vez de ayudarte emocionalmente, te altera emocionalmente. Ven programas de reality show, que generalmente son un desastre. Ven programas, series dramáticas, que te alteran emocionalmente. ¿Por qué no ves, si vas a ver en eso, ve algo que te construya? Yo hablo mucho de películas positivas, películas que te aporten. Yo no llego y voy a perder 2 horas de mi tiempo en ver una película. Lo que yo hago previamente es leer los comentarios, leer las críticas y luego voy a la segura con algo que tiene buena crítica para ocupar parte de mi tiempo. Mi tiempo es valioso, a mí me gusta vivir y no voy a invertir 2 o 3 horas de mi vida, que es valiosa, que me gusta, en algo finalmente que no me va a producir nada. Yo me gustan mucho las conferencias. Escucho muchas conferencias porque ahora a través de las redes sociales podemos escuchar conferencias, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Vimeo, podemos escuchar extraordinarias conferencias. Hace algún tiempo atrás había que pagar altas sumas de dinero para ir a ver a algunos conferenciantes. Hoy día no. Hoy día ustedes están teniendo este privilegio de tener un conferenciante internacional desde España cómodamente en sus casas.
¿Entienden el privilegio que eso supone? La importancia de eso para construir tu mente. Entonces, reintroduce en tu mente emociones positivas. ¿Qué otras cosas debes hacer? Ocúpate en actividades que de alguna manera signifiquen hacer un alto en tu mente que está ahí alocada. Por ejemplo, haz actividades que te concentren. Algunas muy simples, como lavar la loza, por ejemplo, como trabajar en un jardín, preparar una huerta. El otro día alguien me decía, ay, estamos teniendo tantas dificultades para conseguir alimentos. Le dije, pero tienes un terreno de casi 100 metros. ¿Por qué no te pones a plantar? No, es que es muy difícil, hay que estar esperando. Claro que hay que estar esperando. Pero esto después es una rotación. Una vez que comenzaste ya no para. Yo tengo una vecina a quien admiro mucho. Le decimos cariñosamente Toñita. Tiene un terreno no muy grande. Serán 1 hectárea. Pero 1 hectárea donde tiene cabras, tiene patos, tiene ocas, tiene gallinas y tiene árboles frutales, tiene plantado de todo. Cuando hablo de todo, hablo de todo. Pasa todo el día ocupada, de la mañana a la noche. ¿Usted cree que tiene tiempo para preocuparse? ¿Que tiene tiempo para estar maquinando? No, porque su mente está ocupada en algo positivo. Ocupa tu mente en algo positivo. Párate de la silla, apaga el televisor, ocúpate en algo positivo. Estás en confinamiento, pues hace algo. Ponte a limpiar tu casa, ponte a pintar una pared, ponte a arreglar artefactos que están malos, ponte a hacer algo. Pero sal de la cama, sal del sillón, deja la televisión, deja las cosas pasivas que no aportan para ti. Porque de otra manera vas a mal gestionar tus emociones y vas a crear un círculo vicioso del cual después es muy difícil salir. ¿Podemos aprender a gestionar nuestras emociones? Claro. La forma de entristecerse es aprendida. Yo le agradezco mucho a mi madre, porque mi madre tiene una muy buena gestión de las emociones. Cuando se murió mi abuela, yo me acuerdo, mi primera abuela, la madre de mi padre, yo la quería mucho, la abuela Margarita, que murió cuando yo era niño. La abuela Elba, que vivió con nosotros, murió cuando yo era adulto. Y mi madre se me acerca y me dice, hijo, llora, te va a hacer bien. Pero estar llorando demasiado tiempo te va a hacer mal. Y eso fue. Mi madre era de pocas palabras, no fue nunca a la universidad, llegó hasta el primer año de secundaria. Una gracia que tiene mi madre es que lee mucho hasta el día de hoy. Tiene 88 años y lee todos los días. Y tiene buena gestión emocional. ¿Por qué? Porque aprendió. Las emociones se aprenden. El control de las emociones se aprende. Te enojas. Te desbordas cuando te enojas. Pues mira, tienes dientes arriba, dientes abajo, qué maravilla. Y la lengua al medio. Muérdetela, mira qué fácil. Muérdete la lengua. Nadie puede insultar cuando no se muerde la lengua. ¿Tienes ganas de insultar? Muérdete la lengua, no vas a poder hablar. Eso lo puedes controlar, es un control fisiológico. Pero cuando aprendes a controlar tus palabras, el que aprende a controlar sus palabras, el que aprende a controlar este órgano tan extraordinario, puede controlar cualquier cosa. ¿Estás enojado con ganas de decir algo? Sal al patio, sal al patio. Si hay piedra, pateala. Si no hay piedra, grita. Desahógate. Por último, con tu perrito, el perrito no te va a entender. No lo patees porque el perro no se lo patea. Pero dile lo que quieras, el perrito te va a mover la cola porque no entiende. Pero no lo hagas con un ser humano porque eso altera. El ecosistema emocional nace con nosotros, pero se desarrolla en nosotros. Y siempre es posible recuperar los ecosistemas emocionales. Siempre. Yo recuerdo cuando comenzaba en esto de la psicología, una doctora me fue a buscar a la casa y me dijo, Miguel Ángel, necesito que me acompañes porque estoy visitando a una persona que lleva mucho tiempo en cama. La vienen a buscar para que
es una persona millonaria, vienen a buscarla en un helicóptero, la llevan a otra ciudad para que vea a un especialista, pero sigue igual. Y a mí me parece que hay algo raro y yo necesito que tú la veas. Así que llegué con la doctora y llegué a una casa donde estaba todo el mundo en silencio. El marido me vio, la doctora me dice, le traje a un especialista para que vea a su señora, y el marido me trató mal, me dice, y otro mal, dice, sí, la ha visto tanta gente y sigue igual. Me llevaron a una habitación enorme y estaba la mujer acostada, demacrada, con unos ojos así como hinchados. Me miró así, ¿y usted quién es? Alguien que viene a escucharla para saber qué le pasa. La doctora se fue, me dejaron solo con ella, me senté a un lado. Y bueno, dice, nadie me puede ayudar, yo estoy enferma, yo estoy deprimida, estoy mal, estoy y feo, de una forma altanera, una persona con mucho dinero acostumbrada a mandar. Y poco a poco me di cuenta del problema. Rápidamente, en 4 o 5 frases que usó, y empecé a preguntarle. Hace poco tiempo, esto sucedió hace muchos años, hace poco tiempo se había caído el gobierno militar y había cambiado. Y ella era adepta al gobierno militar de Augusto Pinochet. Pero no solamente eso, ella participaba en un programa, FEMA Chile, un programa que había dirigido a la esposa de Pinochet, y de pronto se vio sin ese programa. Entonces, yo la quiero mirar, usted está enojada. Estoy enojada. Un desborde. Usted no está deprimida, le dije. Usted está enferma de odio. Y mientras usted no perdone a las personas que odia, usted no va a sanar. Y la mujer se indigna. ¿Quién te has creído tú? ¿Por cuál? Y yo me paré. Usted para estar recibiendo insultos, hasta luego, le digo yo. El problema suyo no es mío. Y me paré y me dirigí hacia la puerta. Y cuando estaba a punto de abrir la puerta, la mujer pegó un grito enorme. ¡Pare! Yo me detuve. Dice, venga acá. No, le dije, no voy a ir. Yo no soy sirviente suyo. Voy a ir solo si estás dispuesta a escucharme. Como ya me empezó a tutear, le empezó a tutear. Y te prohíbo que me levantes la voz, que me insultes y digas palabrotas. Te sientas y me escuchas. Solo así me acerco. La mujer se quedó en silencio un minuto, pestañeó y me dijo, ya, está bien. Y la mujer, con otra actitud, me dice, ¿por qué dices que estoy enferma de odio? Porque estás enferma de odio y el odio enferma. Te molesta tanto que haya cambiado el sistema político, te molesta tanto que hayas perdido los privilegios que tenías, que estás tan enojada que eso te está matando. Déjalo, suéltalo. Cambia. Pero es que me es muy difícil, sí, pero puedes hacerlo. Eres una mujer inteligente, eres una mujer hermosa, eres una mujer que tiene todas las condiciones para ser feliz y te estás amargando por algo que no depende de ti. La mujer me quedó mirando y me dice, ¿y qué hago? Pues te levantas, te lavas, te duchas, te cambias ropa, y empiezas a hacer lo que siempre has hecho, con energía, con ganas. Y deja de estar insultando a la gente, deja de estar enojada con gente que ni siquiera conoces y que tú no puedes cambiar. Y haz lo que has hecho siempre. ¿Te gusta ayudar? Ayuda. Conversamos otro rato más. Era una mujer creyente, le leí el Salmo 23, que es un salmo que a mí me calma mucho. Terminé haciendo una oración con ella y me fui. La doctora, el esposo, algunas empleadas estaban en la puerta asustados porque habían escuchado los gritos y la doctora me dice, ¿qué pasó? Nada. ¿Pero qué pasó? Nada, le dije yo. Le dije lo que tenía que decirle. Y el marido le dijo, ¿pero lo insultó? Sí, pero el problema de ella no es mío. Y nos fuimos. A la semana siguiente me busca la doctora a mi casa. Me dice Miguel Ángel, el marido de esta señora, quiere que vayas a visitarlo. ¿Y por qué? No sé, me dice, me llamó urgente, quiero que venga el doctor Núñez porque quiero hablar con él. La gente con muchos recursos está acostumbrada a dar órdenes, no pregunta si puede, no puede.
Yo ya lo entendí, yo no discuto con eso, gente, es otro problema. Así que fui. Cuando llegué, el hombre me sale a recibir afuera. Nos bajamos del auto, se me acerca muy ansioso y me dice, ¿qué le dio a mi mujer? Yo no doy medicamentos, le dije. Pero algo le hizo. Nada. Solamente le dije cuál era su problema y lo que tenía que hacer. Y el hombre se me acerca y me da un abrazo. Me dice, extraordinario. Me dice, no sé qué hizo, pero funcionó. Y yo me largué a reír, ¿por qué? Y no sé, me dijo, a la media hora que usted se fue, se paró, se dio una ducha, se cambió de ropa, se maquilló, salió de la habitación, empezó a darle órdenes a medio mundo, como siempre hace, y desde ahí es otra persona. Y me estaba contando eso cuando aparece la mujer. Otra mujer. Una mujer de unos 50 años, hermosa, se veía muy bien vestida, maquillada. Era otra persona. Y se acerca y me da un abrazo y me dice sonriendo, muchas gracias por venir a mi casa e insultarme en mi cara. Yo no te insulté. No, dice, si es una broma. Nadie me había dicho lo que tú me dijiste. Y de verdad estaba perdiendo el tiempo, estaba gastando energía de más. Lo he vivido muchas veces, en muchas circunstancias, con muchas personas. Deja de lamer tus heridas. Deja de lamentarte. Deja de llorar. Deja de creer que todo gira en torno a ti mismo y recupérate. Empieza a gestionar, empieza a pensar no en el problema, sino en cómo sales del problema. ¿Qué puedes hacer? Siempre es posible hacer algo. Siempre. Perdiste el trabajo, reinvéntate. Sal a buscar o reinvéntate. Crea un negocio, alguna cosa, haz algo. Pero deja de lamentarte. O como le dije a una persona esta semana, haz de la búsqueda del trabajo un trabajo. Sal a las 8 de la mañana y hasta las 12 del día busca trabajo. Llega a tu casa, almuerza, sal a las 3 de la tarde y hasta las 7 de la tarde busca trabajo. Haz de la búsqueda del trabajo un trabajo. No es posible que buscar trabajo 8 horas diarias no vaya a producir un trabajo. En algún momento va a surgir. Pero no te quedes ahí en la casa llorando, ay, ¿quién me va a dar trabajo? Nadie te va a dar trabajo, no te van a ir a buscar a la casa. Tienes que gestionar. Y si trabajabas en una cosa, ahora tienes que trabajar en otra, el trabajo dignifica a las personas. El trabajo hace digno a las personas. Así como esta doctora salió a vender arepas y hoy día hay jefa de ginecología en un hospital en Perú porque se reinventó, porque aprendió, porque se preparó, porque no se quedó llorando y lamentando, así podemos hacer nosotros en medio de esta crisis. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Hay gente que me dice, pero doctor, ya no cambio. Ahí está, tómate el pulso. Porque si estás vivo puedes cambiar. Los únicos que no cambian son los que están en el cementerio. Ahora, si crees que no puedes cambiar, es que capaz que te moriste o no te diste cuenta. Pero mientras tengamos vida, podemos cambiar. Siempre es posible cambiar. Yo puse el otro día un video en YouTube, lo pueden buscar, se llama Una lección de vida, y con mi madre. Yo admiro a mi madre. La admiro, la amo, pero ella es una lección de vida constante. Tiene 88 años. Y a los 87 años, es decir, hace un año, se puso a pintar. A pintar. Nunca había tomado un pincel en su vida y se puso a pintar. Y hoy día pinta. Y hace unos cuadros hermosos. Y le pregunto a mi madre, mamá, ¿por qué te pusiste a pintar? Ah, me dice, porque desde que me operaron de las cataratas, ahora veo en colores. Me di cuenta que veía en blanco y negro. Y nos hemos largado a reír y se largó a aprender. Y uno de sus cuadros, cuando la visité, me pareció extraordinario. Dije, mamá, ¿y cómo aprendiste perspectiva? Y me quedé mirando, ¿y qué es eso? Esto, le dije, la profundidad, le diste profundidad al cuadro, ¿cómo aprendiste? Ah, me dice, yo tengo una profesora particular. Y yo la quedo mirando, como que profesora particular. Sí, una profesora particular, y saca su tablet, 88 años, tiene una tablet, con la cual nos comunicamos nosotros, tiene WhatsApp y todo en su tablet, y la saca, va a YouTube y aprieta y dice, ella es mi profesora. Una profesora de arte online, y todas las semanas de clases, y va aprendiendo, y copia, y pinta. Si mi madre a los 88 años aprendió a pintar, y hace cuadros hermosos, ¿por qué no tú? Que eres joven.
¿Por qué tú no puedes hacerlo? Si no lo haces, es porque no quieres. Si no te levantas, es porque no quieres. Todos podemos aprender. Las emociones se pueden gestionar. Puedes aprender a estar triste, porque se aprende. Puedes aprender a enojarte, porque se aprende. Puedes aprender a controlar tus emociones, porque se aprende. La crisis no tiene por qué hundirnos. La crisis tiene que dejarnos enseñanzas. Son enseñanzas de vida. Ha sido un gusto saludarles. No olviden que pueden leer. Yo creo mucho en la lectura. Hay 4 libros míos que se están difundiendo en Colombia, que es muy importante que los vean. Por ejemplo, Telarañas de seducción. El confinamiento ha aumentado el índice de adictos a pornografía de una forma extraordinaria. Y ahí tienen un libro que pueden leer y pueden conversar con sus adolescentes y ustedes los adultos también. No dejes tu cerebro en casa, otro libro. La importancia de aprender a pensar, porque no es automático, tienes que aprender. En época de confinamiento puedes utilizar este libro para aprender. Amores que matan, el problema de la violencia de género. Puedes aprender tu mujer, tu varón maltratado, aprender a decir basta, hasta aquí nomás, se acabó. Si tienes problemas de autoestima, Lo lindo de ser feo, un libro que hice pensando en ustedes. Qué hermoso es ser feo, porque en el fondo nadie es feo, todos somos distintos. Y cuando aprendemos a apreciar nuestra individualidad, nuestra diferencia, qué lindo es. 4 libros que pueden adquirir en el teléfono que se va a mencionar, se van a dar las indicaciones y ustedes pueden perfectamente tener esto. No se vayan de la sintonía, porque estaremos contestando preguntas en directo desde España a través de Zoom después de la conferencia. Vuelvo a insistir, no se vaya, porque a través de Zoom estaremos contestando preguntas. Ocuparemos más o menos 40 minutos que ha durado la conferencia para responder preguntas. Ha sido un gusto de saludarles. Esta conferencia quedará en YouTube para que puedan verla en otro momento, quienes no han tenido la oportunidad de verla en completo. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel